Señores, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Recibimos a Patricia Solano como periodista. Estuvo a cargo de la investigación para una exposición que todavía está vigente en el Museo Memorial de la Resistencia, al que queremos que ustedes vayan. La prensa de los 12 años. Luisa de Peña ya nos había conversado un poco de esta exposición. Luisa de Peña, generalmente la tenemos aquí una vez al mes, es la directora del museo. Así que gracias a ambas por estar acá. Buenos días. Hola, Edith. Yo estoy muy contenta de que ustedes estén aquí las dos. Qué maravilla. Sí, ¿verdad que sí? El sentimiento es mutuo. Sí, y yo me siento rara entrevistando a Patricia porque nosotros nos tocaba entrevistar a gente. Genial. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar de este trabajo. Patricia, comenzamos contigo. Esa exposición, hubo un trabajo de investigación previo. A mí me sorprendió porque habían situaciones que mirando la exposición yo no conocía. Periodistas que fueron asesinados, de los cuales no tenía noticias. Exactamente. Nombres de personas que figuraban como represores, que la veo que la honran en las calles y me pregunto por qué la honran. Sí. Cuéntanos tú. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Esta es una investigación de esas a las que tú llegas como periodista creyendo que sabes. Yo, que vengo de una familia de periodistas, pensaba que, aunque yo era una niña durante los 12 años de Balaguer, que yo conocía los hechos, que yo simplemente los iba a compilar, los iba a organizar. Sorpresa para mí, por ejemplo, de pensar que las víctimas mortales habían sido las 4 que todo el mundo oye: Guido Gil, Orlando Martínez, Enrique Piera, Goyito García Castro. Pues yo me encuentro con 8 víctimas mortales. Me encuentro con periodistas como Abraham Rodríguez, desaparecido, un periodista de La Romana. Me encuentro que un estudiante de nombre Orlando Martínez Corporán, estudiante de periodismo, fue asesinado un año antes que Orlando Martínez Howley. Cosas de ese tipo. Cuando sigo investigando, me encuentro que eso era típico en los 12 años de Balaguer, asesinar gente por confusión, porque lo confundían. Porque el que mataron, por ejemplo, ese que se llama Orlando Martínez, Corporán. lo mata Corporán, que fue en La Romana. Sí. Y que lo fue. Ese fue aquí. Se fue aquí. Ese era un muchacho que era izquierdista, era estudiante de periodismo. De hecho, él sale una noche de una clase que le estaba dando Alfredo Freites, me parece, en el Instituto Dominicano de Periodismo. Él lo van a buscar unos hombres. Lo leí en el que está puesto en la reseña. Y él dice, me voy a retirar de la clase con permiso, y recoge su cámara, recoge sus libros y se va. Jamás apareció. Hay testigos que dicen que se lo llevaron gente de los organismos de seguridad. Sí, y que lo vieron por última vez en una calle de un barrio de la capital, donde además recogieron unos muchachos del MPD, y que de ahí para adelante no se sabe. Entonces, hay testigos de cárceles a donde se torturaba la gente, en fin, que son una cantidad de crímenes que además quedaron impunes, salvo el de Orlando Martínez, que se lleva a la justicia a los autores materiales. Son crímenes que quedaron en la impunidad. Pero la cantidad de atropellos a periodistas... Ya no solo muertes, sino los atropellos. Cárcel, tortura, acusaciones falsas, censura previa. ¿Tú te imaginas, Edith, que un jefe de la policía como Braulio Álvarez Sánchez, que llame a Freddy Gatón Arce, director del Nacional, a su despacho y lo increpe para que Freddy Gatón diga cuál es la fuente de una denuncia de que había un atentado para matar a Peña Gómez y que publicó el Nacional? Tú sabes que los periodistas estamos protegidos por la Constitución, que tenemos derecho a no revelar una fuente. Claro. Y este enfrentamiento entre Freddy Gatón, un intelectual de esa categoría, frente a aquel jefe de la policía, gorila, que además se pone histérico frente al director del Nacional: usted me tiene que decir. Y Freddy Gatón que no y que no. Wow. Además, asumir el director dice: yo soy responsable de todo lo que se publica en ese periódico. Y eso quedó documentado. Todo. Y eso es parte de lo que se rescata aquí. Porque esta exposición es sobre una prensa, que no fue toda la prensa dominicana,
una prensa que después del ajusticiamiento de Trujillo asume la libertad, aún contra la censura, contra la amenaza, asume la libertad. Y que fue el periódico El Caribe, el periódico El Sol, el periódico El Nacional. El periódico El Nacional. Luego el periódico El Sol, y luego entonces Última Hora y La Noticia, que surgen después, ya en los años 70. Pero lo que costó aquello, lo que costó asumir la libertad a ultranza, eso hay que ir a verlo en esta exposición. Sí, me gustaría saber cuánto tiempo va a tener vigente, Luisa, que nos hablara de la exposición y por qué hacerlo. O sea, recuperar la memoria muchas veces es el único acto de justicia para casos que quedaron en la impunidad. Sí, bueno, lo primero que la exposición la vamos a tener hasta principios del mes de enero. ¿Por qué hacer la exposición, la prensa de los 12 años? Era una investigación que teníamos en carpeta y una cuenta pendiente que teníamos en el museo. El recuperar la memoria es uno de nuestros objetivos. Es el primer paso en la búsqueda de la justicia, el conocer la verdad. Hay diversas formas de justicia, no solo la justicia en tribunales, existe la justicia social, la justicia moral. Hay que reconocerle a esa prensa de los 12 años el aporte que hizo en la construcción de la democracia, en la defensa de las libertades. Entonces, toda esa gente son referentes para el presente y para el futuro. Y un país, una nación, un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad. La memoria es una parte esencial de la identidad y es lo que nos define en el presente y nos ayuda a construir nuestro futuro. Entonces, reconocer eso es indispensable en la construcción de una sociedad más democrática. Pero también teníamos la necesidad de hacer justicia. Ahí hay personas que lo dieron todo y que nadie sabe nada, pero también hay personas que fueron asesinadas doblemente, que lo asesinaron físicamente y luego asesinaron moralmente. Entonces, eso es una práctica común de los regímenes represores. Y hoy en día, el uno escuchar, por ejemplo, que aquí lo que hace falta es un Trujillo, o escuchar el gobierno de Balaguer como un referente de un buen gobierno, es una tergiversación que nosotros responsablemente tenemos que se sustenta en la ignorancia. Pero claro. Porque los que la promueven no son ignorantes. No, lo hacen con toda su intención, sabiendo muy bien lo que están haciendo. Entonces, aquí hay una gran tergiversación sobre lo que es el concepto de democracia en sí y sobre lo que es el concepto de dictadura. Como nosotros tenemos referente de la dictadura de Trujillo, todo lo que sea menos que eso no es una dictadura. Y no es así. Yeah. Porque la dictadura de Trujillo fue una tiranía, que fue una monstruosidad que rompió los cánones todos, pero donde hay represión dirigida, o sea, terrorismo de Estado, donde se conculcan los derechos y donde las libertades son limitadas y el poder está concentrado en una sola persona, es una dictadura. Interrumpo porque hay una fotografía que es parte de la exposición. Esta es la familia precisamente de Nuria Piera, directora de este canal. Sí. Su padre fue asesinado en esa época. De hecho, la niña que se ve en la fotografía es Nuria. Es Nuria, la niña. Patricia, ¿qué encontraste sobre este caso? Bueno, José Enrique Piera era economista, vino a este país y se instaló aquí, aunque vino con su esposa española y su familia aquí. Y tenía programas de radio, de televisión, tenía un programa que se llamaba Punto sobre las IES. Y era una persona que fustigaba a los grupos de izquierda.
Así que había una izquierda que estaba en lucha en la calle y bueno, había muchos grados o sea, niveles de, o sea, la participación política era proporcional a la represión de Estado y entonces habían grupos que amenazaban con violencia y Piera era amenazado. El gobierno de los 12 años aprovechó esa situación. Vengan con Patricia porque ese no es. La gente se puede confundir con esa foto. Sí. Me perturba que vayan no, ese no es Piera. Ese es uno de los esbirros. Sí, entonces creo que... No, ese es un asesinado. Perdón, sí. Asesinado de 8 balazos. 8 balazos le dieron. Por un subdirector de INESPRE que consideró que ese periodista era criticó a su jefe, al director, y lo mató de 8 balazos. Es verdad, y después salió libre a poco tiempo, según... Bueno, y dijo en el tribunal, porque fue sometido a la justicia, dijo, yo lo maté, o sea, yo le disparé porque es que él criticaba al gobierno todo el tiempo. Es una cosa increíble. Así mismo. En el caso de Piera. Sigue. El gobierno aprovecha el discurso que tenía Piera, que era de crítica a la izquierda, para cometer un asesinato y achacárselo a esa izquierda, para justificar la represión y decir que nosotros estábamos en una situación de terrorismo de parte de la izquierda. Oye bien, oye qué perversidad. Qué alevosía. Pero lo mismo se hizo con Orlando. El crimen de Orlando Martínez Howley se le achaca al grupo de Juan Bosch. Quienes van presos cuando matan a Orlando es Diomedes Mercedes. Esa era la búsqueda, era criminal. Que ese era el modus operandi. Balaguer quería justificar la represión de Estado, porque su misión, cuando él viene al gobierno en 1966 por unas elecciones fraudulentas, su misión es exterminar la izquierda, porque los Estados Unidos consideraban que aquí había peligro de hacer de que se produjera otro gobierno como el de Cuba. Exterminar la izquierda y exterminar lo que quedaba de militares constitucionalistas, y lo hizo, lo hizo. En ese caso, los sacó del país o los mataron, como a Pichirilo, por ejemplo. Entonces Balaguer viene con esa misión y la cumple desde el primer día. Mira, el periódico El Nacional salió a la luz pública el 11 de septiembre del 66. Ese día, Rafael Núñez Grasals fue sacado a empujones de la policía el día 12, el día siguiente. Es decir, después que sale el primer profesor Nacional. Núñez Grasal, que está ahí, que le acaba de morir la esposa, por cierto. Bueno, y que fue mi profesor de redacción 2, 3 en la UAS. Mira, Núñez Grasals escribe en la primera edición del Nacional que en la policía a los presos les dan golpes. Una cosa que pasa todavía. Que todavía está pasando. Al otro día, el 12 de septiembre, cuando él va a trabajar a la policía a sacar, ¿qué hay hoy? El comandante del departamento de robos lo saca a empujones, es decir, una agresión física contra un periodista y diciéndole, usted no es bienvenido aquí porque usted habla mucha mentira en su periódico y no me gusta su periódico. ¿Qué tiempos aquellos? El profesor Núñez Grasal fue tan valiente que se plantó. Qué bueno que tienen la foto ahí. Se plantó frente al comandante. Hizo un escándalo. Dijo, quiero que me vea el jefe de la policía. Óyeme, y lo tuvieron que recibir, el jefe de la policía, y le dijo, él no me puede sacar a mí de aquí. Yo estoy haciendo mi trabajo. Porque él no había mentido en el reporte que hizo. Sí, le daban golpe a la gente. Entonces, óyeme bien, hacen al otro día, porque aquello fue un escándalo. Tú sabrás que el Nacional entonces los días subsiguientes trajo todo lo que pasó. En portada. Entonces, hicieron una reunión ahí en la explanada de la policía para el jefe de la policía decirle a todo que a los periodistas había que dejarlo hacer su trabajo, pero el que lo había empujado y sacado del departamento estaba ahí. En una pantalla. Paulino Reyes de León. Pero entonces, oye, que esa es una de las características de esta exposición. Esta exposición tiene nombres y apellidos de los agresores. Paulino Reyes de León lo mandan de comandante a San Francisco de Macorís. Hay una huelga y Altagracia Paulino, esa que ustedes conocen de Proconsumidor. Sí. Altagracia es periodista y fue reportera en los 12 años en su pueblo, San Francisco. Ella sale por la mañanita el otro día de esa huelga, era una huelga fuerte, y encuentra
caminando por la calle, 4 muertos. Oh, Dios. Y con una camarita casera de fotos, ella hace fotos de esos muertos y, buena periodista como es, coge un carro para la capital. Llega a última hora y dice, mira, este es mi reporte de lo que está pasando en mi pueblo, toque de queda, muertos en la calle, y aquí están las fotos. Ustedes sabrán que eso fue portada de última hora el otro día. ¿Qué ustedes creen que pasó con Altagracia Paulino? ¿La arrestaron? No, Paulino Reyes de León salió a buscarla por todo San Francisco de Macorís. No la encontró y cogió preso a su papá. Wow. Entonces ella, que llama a su casa, le dicen, aquí no vengas, a ti te están buscando. Y dice el comandante que donde te escondas te va a encontrar. Pues esa periodista tuvo que pasarse 6 meses en la capital, escondida en una casa, presa de la persecución de ese general de la policía. ¿Nunca pagaron? Porque nunca. Después él fue jefe de la policía. Sí. Esa gente se le premiaba. Balaguer lo premiaba. Se le premiaba un ascenso. Sí. Una cosa muy importante en la exposición es que ustedes van a ver cómo esta situación que yo estoy relatando se da desde el primer día del gobierno de los 12 años hasta las elecciones del 78, sin tregua. Hay una de las paredes que presenta una cronología de hechos en mayo del 78, desde antes de las elecciones hasta que ocurre el conteo de votos, se detiene el conteo de votos, los guardias intervienen en la Junta, salen a la calle con paños colorados, la guardia. O sea, sí. Todos los atropellos que sufrieron los periodistas y los medios de comunicación, porque aquí hubo muchas emisoras cerradas. También. Bueno, hay fotógrafos, vi fotógrafos agredidos. Sí, a Valentín Pérez Terrero les rompen la cara, le fracturan la cara. Que vi que en ese hecho estaba vinculado. Ahí me surgió un nombre, por ejemplo, que te lo preguntaba, Carmen Mendoza de Corniel. Carmen Mendoza, que es la calle precisamente donde yo tuve el accidente. Sí, muy famosa. ¿Qué pasó con esa señora? ¿Por qué tenemos una calle con su nombre? Bueno, tenemos una calle con... Perdón. Tenemos una calle con su nombre porque esta ciudad está llena de nombres de trujillistas y balagueristas en la calle. Tenemos también la Emma Balaguer, tenemos bueno. Esa señora era senadora. Su hijo, Otto Corniel, era funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él vivía, y ella también, él vivía con su mamá en una casa contigua al Liceo Panamericano. El Liceo Panamericano, paréntesis aquí, otra de las misiones de Balaguer era del gobierno de Balaguer, meterse en los centros escolares y en la UAS, claro. Porque según los norteamericanos, ahí era donde estaba el germen del izquierdismo. Eso está dicho por John Brian Bosch, por Brian Bosch, que era un agregado militar de la embajada norteamericana, y que lo escribe en un libro y está citado en la exposición. Es un libro muy bueno, ¿eh? Sí, que era una de las misiones. Entonces en el Liceo Panamericano se daban manifestaciones de estudiantes y llegaba la policía a reprimir a los muchachos, que no eran incursiones sencillas, era bombazo, tiro. Así mataron a Sagrario Ercira Díaz en la UAS. Entonces, cuando Valentín Pérez Terrero está dando cobertura, haciendo la fotografía de esa manifestación en el Panamericano, sale Otto Corniel con un grupo de fascinerosos y ataca al fotógrafo. Sí. A él y eso Alfredo. está documentado, yo lo vi ahí en la exposición. Claro, porque entonces Alfredo Freites, que también era fotógrafo, hizo fotografías de todo. Le dieron con la parte de atrás la culata de una escopeta en la cara y les rompieron la cara. Es importante que la gente vaya y que vayan con tiempo, lleven a sus hijos, a los jóvenes adolescentes, para que esta desmemoria colectiva que está tan bien impulsada aquí encuentre ese contraste, que vayan para leer. Y que vayan, y que vayan también para que vean cuánto costó la libertad. Sí. Y como dicen, hay un video de 20 minutos, vayan con tiempo porque el video hay que verlo entero también. Hay periodistas dando sus testimonios y Margarita Cordero dice una frase, dice, si algo tenemos hoy de democracia,
tiene que... La cuota de la prensa es alta. De modo que esta exposición, los horarios, Luisa. Bueno, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo, igual que el horario del museo. Pero definitivamente que es una exposición que deben ver, que todos deben ver, porque el precio que se pagó por la democracia no fue bajito, fue muy alto. Y que al día de hoy, aquellos a quienes tuvimos que pagarle ese precio sean reconocidos como los hacedores de la democracia, para no decir padres, es una tergiversación enorme y horrorosa para las futuras generaciones. Es una ignominia. Sí. Es bueno saber a quién rendirle honores. Saber a quién es que le vamos a rendir los honores. Vayan, córrense su propia idea para que... Sí, claro. Y quiénes son dignos de copiar. Sí, vayan a conocer qué era la banda colorada. Que ya parece que eso se ha olvidado, y cómo el jefe de la banda salió por televisión diciendo que él era el jefe de la banda. Y después lo premiaron. Ustedes también se van a sorprender, porque es una persona que después no solamente tuvo altos cargos en el gobierno posterior de Balaguer, sino que además fue candidato a síndico. Para que la ustedes capital. sepan. Entonces, bueno, eso para que los hijos nuestros sepan a quién tienen que rendir honores. Esos espacios que recuperan la memoria en un país con tanta impunidad. Luisa, gracias Patricia.